Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito. Buenas, no apagues la luz. En esta ocasión, les traemos 3 historias aterradoras de taxistas. Espero y sean de su agrado. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Lo que están a punto de escuchar le sucedió a Antonio, un taxista con más de 20 años de experiencia, recorriendo las calles de la ciudad de Morelia, Michoacán. Él pensaba que ya lo había visto todo. Hasta esa noche. Era una madrugada fría y solitaria, de esas en las que el silencio de la ciudad se vuelve pesado. Antonio manejaba sin rumbo fijo, esperando a que el tiempo pasara para poder irse a casa. De repente, de la nada más absoluta, vio una figura al costado de la carretera. Era una mujer joven, de unos 20 años, increíblemente bonita, pero con una palidez que helaba la sangre. Le hizo la parada y Antonio, aunque con un mal presentimiento, se detuvo. La chica subió al asiento trasero. No dijo mucho, solo le dio una dirección, con una voz suave, casi un susurro. Durante el trayecto, Antonio intentó hacerle plática para romper la tensión, pero ella solo respondía con monosílabos, con la mirada perdida en la ventana, como si cargara con una tristeza inmensa. El ambiente en el coche se sentía pesado, cargado de una melancolía que no era normal. Finalmente, llegaron a la dirección indicada. Era una casa bonita, pero con todas las luces apagadas. Disculpe, dijo la joven. Ya es muy tarde y no quiero despertar a mis papás. No traigo dinero, pero le puedo dejar esta cadena de oro. Mañana puede venir a esta misma hora. Pregunta por mí, y mis papás le pagan el viaje, y usted me devuelve mi cadena. Antonio dudó un segundo, pero la chica parecía sincera. Aceptó el trato. Vio cómo ella bajaba, abría la puerta de la casa, sin hacer ruido, y desaparecía dentro. Al día siguiente, tal como acordaron, Antonio regresó a la casa. Tocó el timbre y esperó. Una señora de la tercera edad, con ojos cansados, abrió la puerta. Buenos días, dijo Antonio. Vengo a buscar a la joven que vive aquí. Anoche me dejó esta cadena como pago por un viaje y quedamos en que hoy venía por el dinero. La señora observó la cadena que Antonio le mostraba. Su rostro se descompuso. Primero fue sorpresa, luego un dolor profundo, y finalmente se soltó a llorar, desconsoladamente. Pase, por favor, pase, le dijo entre sollozos. Antonio, confundido y preocupado, entró a la casa. La señora lo guió hasta una pequeña repisa en la sala, donde había varias fotografías. Señaló una en particular. Mire, le dijo, con la voz quebrada, esta es mi hija. El corazón de Antonio se detuvo por un instante. Era ella, la misma chica que había llevado la noche anterior. No cabía duda. Pero lo que la madre dijo a continuación lo dejó sin aliento, paralizado por el miedo. Mi hija falleció hace 2 años en un accidente de coche, justo en el lugar donde usted la recogió. Cuando la enterramos, le pusimos su cadena favorita, la que tanto quería. La señora señaló la joya que Antonio aún sostenía en su mano temblorosa. Esa misma cadena. Antonio no supo qué decir. Salió de esa casa pálido como un fantasma, sintiendo un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Nunca más volvió a trabajar de noche. Dice que, a veces, cuando cierra los ojos, todavía puede ver el rostro triste de aquella joven en su espejo retrovisor. Segunda historia. Bienvenidos al segundo relato de taxistas. Ahora les traigo una historia que nos llega desde Uruapan, Michoacán, y le sucedió a nuestro amigo Omar. Pónganse cómodos, apaguen las luces y escuchen con atención. Todo comenzó una madrugada, después de que Omar dejara a un pasajero en Nueva Italia. Ya venía de regreso, tranquilo, manejando por la carretera. Justo en el tramo entre Lombardía y Charapendo, la oscuridad de la noche fue interrumpida por una figura. A la orilla del camino, vio a una mujer increíblemente hermosa, vestida completamente de blanco. Su vestido era tan ligero que parecía que no llevaba nada debajo. La atracción fue inmediata. Omar, curioso, redujo la velocidad. Al pasar junto a ella, la mujer no dijo nada, simplemente se giró y comenzó a caminar hacia el monte, haciéndole una seña con la mano para que la siguiera.
Omar pensó, hoy es mi día de suerte. Sin pensarlo 2 veces, estacionó el taxi y se bajó para seguirla. El camino no era fácil. Tuvo que pasar por un alambre de púas para no perderla de vista. «Espérame, no vayas tan rápido», le gritaba mientras se adentraba más y más en la oscuridad del cerro. Pero por más que apuraba el paso, ella siempre mantenía la misma distancia, como si flotara. Finalmente, después de una persecución que pareció eterna, la alcanzó. Estaba de espaldas a él, inmóvil, en medio de la nada. Omar, sintiendo el corazón a 1000 por hora y la emoción del momento, extendió la mano para tocarla, pero al momento de posar su mano sobre ella, sintió un frío que le heló hasta los huesos. No era el frío de la noche, era un frío antinatural, como tocar un trozo de hielo. Asustado por esa extraña sensación, le pidió que se diera la vuelta. Lo que vio a continuación lo marcaría para siempre. La mujer giró lentamente, pero su rostro no era humano. Tenía la cabeza de un caballo, con unos ojos que brillaban con malicia y una sonrisa aterradora que dejaba ver unos dientes enormes y afilados. Era la cegua. El grito de Omar se ahogó en su garganta. El pánico se apoderó de él y, sin pensar, se dio la vuelta y corrió como nunca en su vida. No le importó el alambre de púas, lo atravesó sin sentir el dolor, rasgándose la ropa y la piel de la espalda en el proceso. Llegó a su taxi, abrió la puerta de un tirón y se metió dentro, cerrando con seguro. Con las manos temblando, buscó las llaves para encender el auto. Cuando levantó la vista hacia el espejo retrovisor, el terror volvió. Vio a esa cosa, a esa mujer, con cabeza de caballo, flotando hacia él, atravesando el alambre de púas, como si no existiera. Con un rugido de desesperación, Omar giró la llave, el motor arrancó y pisó el acelerador a fondo, dejando una nube de polvo y 2 líneas de llanta marcadas en el asfalto. No se atrevió a mirar atrás, hasta que las luces del siguiente pueblo aparecieron en el horizonte. Desde esa noche, don Omar jamás volvió a pasar por ese tramo de carretera en la madrugada. La imagen de esa sonrisa macabra y la sensación de ese frío mortal quedaron grabadas en su memoria para siempre. Un recordatorio de que en las carreteras solitarias, a veces, la belleza es solo una trampa para atraer a los incautos hacia la oscuridad. Tercer y último relato de la noche. La historia que están a punto de escuchar le sucedió a don Ángel, un hombre ya entrado en sus 60, quien por necesidad combinaba 2 empleos. De día, tenía un trabajo normal, pero de madrugada se convertía en taxista para completar sus ingresos. Esta rutina, aunque cansada, nunca le había dado problemas. Hasta esa noche. Parecía una madrugada como cualquier otra en Guanajuato. Las calles estaban solitarias y el frío calaba hasta los huesos. De pronto, la aplicación sonó con una solicitud de viaje. La dirección era a las afueras de la ciudad, en una zona algo apartada. A pesar de la distancia, don Ángel aceptó. Al final, un viaje largo significaba una buena tarifa. Condujo por caminos cada vez más oscuros hasta llegar a una casa solitaria, casi pegada a las faldas de un cerro. La escena era un poco inquietante. Tocó el claxon un par de veces para anunciar su llegada. De la casa salieron 2 hombres de unos 30 años. Venían cargando un bulto envuelto en una cobija. Al acercarse, don Ángel pudo distinguir que se trataba de una joven mujer, de unos 20 años. Con el pelo rizado, parecía estar profundamente dormida. Junto a ellos venía una señora ya grande de edad, que don Ángel supuso era la madre. Abrieron la puerta trasera y la señora se acomodó, colocando a la joven recostada con la cabeza en sus piernas. Uno de los hombres se subió en el asiento del copiloto, mientras que el otro se quedó en la puerta de la casa, despidiéndose con un gesto. Desde el primer momento, don Ángel sintió una extraña pesadez en el ambiente, un mal presentimiento que no sabía explicar. La sensación se intensificó cuando el hombre a su lado le dio la dirección, el hospital psiquiátrico más cercano. «Por favor, llévenos rápido», le dijo con urgencia en la voz. Don Ángel arrancó, tratando de ignorar la creciente inquietud. A mitad de camino,
La joven en el asiento trasero se movió bruscamente. Despertó, se enderezó de golpe, y su mirada se clavó en el espejo retrovisor. Lo que don Ángel vio le heló la sangre. El rostro de la chica estaba cubierto de rasguños. Sus ojos eran dos pozos completamente negros, y en su boca se dibujaba una sonrisa aterradora, antinatural. De su garganta brotó una carcajada escalofriante, un sonido que no parecía humano. «Póngalos seguros», gritó el hombre del asiento del copiloto. La madre, aterrada, intentó abrazar a su hija para calmarla, pero la joven la empujó con una fuerza descomunal. Entonces, la chica se giró hacia don Ángel. Su voz era un susurro siniestro. «Ábreme. Déjame bajar ahora». Don Ángel volteó a ver al copiloto, sin saber qué hacer. «Acelere. No se detenga. Tenemos que llegar ya. El padre Sergio nos está esperando», le ordenó el hombre, con el pánico reflejado en su rostro. En ese momento, don Ángel pensó que quizá la joven sufría de esquizofrenia. Sabía que en algunas familias había antecedentes, y tal vez este era uno de esos casos. Pero lo que pasó a continuación destrozó por completo esa idea. La voz de la chica cambió. Se volvió grave, gutural, y se dirigió a él por su nombre. «¿Tienes miedo, Ángel?» Él se quedó paralizado. Jamás se había presentado. No había dicho su nombre. El terror se apoderó de él. Él solo quería llegar a su destino y salir de esa pesadilla. Durante el resto del trayecto, esa voz no paró. Le decía cosas sobre su vida, secretos íntimos, detalles que nadie más que él podía saber. ¿Cómo era posible? De repente, la joven empezó a golpear la ventana de su lado con una furia salvaje, golpe tras golpe, hasta que, con un impacto final de su propia cabeza, el cristal estalló en 1000 pedazos. Instintivamente, don Ángel frenó. «No pare», le gritó el copiloto. «Siga, yo le pago la ventana». Al llegar al hospital psiquiátrico, un grupo de hombres ya los esperaba en la entrada. Apenas se abrió la puerta, varios se abalanzaron para sujetar a la joven. Pero ella, con una agilidad increíble, logró zafarse y cayó al suelo. Lo que vieron después fue imposible de describir. Empezó a contorsionarse de una forma inhumana, retorciendo su cuerpo como si no tuviera huesos, hasta quedar enredada sobre sí misma. Fue en ese instante que aprovecharon para inyectarle un calmante. Entre varios hombres la levantaron y la ingresaron a la fuerza al edificio. Don Ángel se quedó en su taxi, temblando, impactado, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. El hombre del copiloto le pagó por el servicio y por la ventana rota. Y sin más, se fue. Durante todo el camino de regreso, una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Estaba esa chica realmente enferma o estaba poseída? Nunca lo supo, pero juró que jamás volvería a recoger a un pasajero así en medio de la noche. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún relato de tu canal favorito. Wallace, no apagues la luz. Nos vemos en el siguiente relato de terror.